Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar entonces nuestro curso de combinatoria 3 o teoría de Ramsey, recordando como siempre lo que hicimos en el video anterior. Definimos lo que es el espacio de Baire, el espacio de las sucesiones infinitas de números naturales. Vimos que eso con una topología apropiada es un espacio métrico, es separable, con respecto a esa métrica es un espacio completo. Vimos que no era un espacio compacto. También definimos el conjunto de Cantor y el conjunto de Cantor con una topología heredada del espacio de Baire. Con respecto a esa topología, el espacio de Cantor es compacto por el teorema de Tikhonov. Luego definimos lo que es un árbol sobre un conjunto X, un concepto distinto al concepto de árbol que vimos para el teorema de Koenig, un concepto distinto de ese concepto de árbol. Y bueno, con respecto a ese concepto dijimos lo que es el cuerpo de un árbol. Muy bien, eso resume lo que hicimos en el video anterior. Vamos a continuar entonces con resultados que tienen que ver con árboles sobre el conjunto de los números naturales, que es lo que nos interesa. Digamos que T es un árbol sobre el conjunto de los números naturales. ¿Qué propiedades tiene el cuerpo de T? Recuerda, esto es un subconjunto del espacio de Baire. Los elementos de árbol son sucesiones finitas. El cuerpo del árbol está formado por las ramas infinitas de ese árbol. Entonces, esas ramas infinitas son elementos del espacio de Baire. ¿Cómo es esto dentro de la topología del espacio de Baire? Fíjate que esto tiene la propiedad de, si tienes una sucesión, vamos a suponer que tienes una sucesión de ramas. Digamos que A sub I con I en N. Esta es una sucesión de elementos de el cuerpo del árbol. Una sucesión aquí. ¿Qué pasa si esa sucesión converge? Digamos que esta sucesión A sub I con I en N, digamos que converge a A en el espacio de Baire, obviamente, ¿no? Recuerda lo que significa eso en la topología del espacio de Baire. Para todo entorno que contenga a esta, a partir de cierto índice, todos los miembros de esta asociación están en ese entorno. Es decir, voy a escribirlo en azul. Para cada n, en n existe un k, también en n, tal que a partir de ese k, es decir, si i es mayor o igual que k, entonces cuando yo restringo a n, eso coincide con todas esas, los miembros de esta asociación. Todos los miembros de esa asociación coinciden con a desde k en adelante. Entonces, a sub a restringido a n da lo mismo que a sub i restringido a n. Bueno, pero esto es un elemento del árbol. Esto es un elemento del árbol. Bueno, pero esto lo que significa es que A es una rama infinita de T. O sea, A es rama de T. Bueno, pero que A sea una rama infinita de T quiere decir que A está en el cuerpo de T. O sea, toda sucesión de elementos de T que converge tiene su límite aquí. Toda sucesión de elementos de acá que converge tiene su límite en ese conjunto. O sea que ese conjunto es cerrado.
el cuerpo de un árbol sobre n es un conjunto cerrado. ¿Qué te parece con respecto a la topología del espacio de Baire? Tienes un árbol sobre n, el cuerpo de ese árbol es un subconjunto cerrado del espacio de Baire. Y al revés, ¿qué pasa si tienes un subconjunto cerrado del espacio de Baire? ¿Será que hay un árbol cuyo cuerpo es ese conjunto? La pregunta que siempre nos hacemos, siempre que tenemos P implica Q, nos preguntamos por el recíproco. Supongamos que A es un subconjunto del espacio de Baire que es cerrado. Vamos a definir un árbol, que lo vamos a llamar S sub A. Lo vamos a llamar el árbol generado por A. Y va a estar formado por ¿qué cosa? Bueno, todas las restricciones de elementos de A. O sea, los elementos de A son sucesiones infinitas de números naturales. Entonces agarramos todas esa sucesión, dada una sucesión, la truncas, esos son elementos del árbol. La trunca más adelante, o sea, todas las restricciones de esa sucesión, ellos van a formar un árbol. Se llama el árbol generado por A. O sea, para cada elemento de A, agarras todas las restricciones de ese elemento de A y eso forma un árbol. Eso se llama el árbol generado por A. Es una colección de sucesiones finitas de números naturales en este caso, ¿no? ¿Qué es el cuerpo de ese árbol? ¿Será que el cuerpo de ese árbol es el mismo A? Bueno, evidentemente A está contenido en el cuerpo del árbol, porque el cuerpo del árbol está formado por restricciones de elementos de A. Así que cualquier elemento de A, que es una sucesión infinita, cuando la restringes, eso cae dentro de esto. Así que cae dentro de ese A. Así que A evidentemente está contenido dentro de ese A. Lo que es más interesante sería esto. ¿Será cierto que esto está contenido dentro de A? ¿Cómo vemos eso? Bueno, ¿qué quiere decir? Que un X esté en el cuerpo de S sub A. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está en el cuerpo de S sub A. Quiere decir que para cada J que tú agarres en N, para cada número natural, va a existir un X, vamos a llamarlo X sub J en A, que cuando lo restringes a el conjunto a J visto como conjunto 0, 1, 2 hasta J menos 1, cuando lo restringe a J, eso te da exactamente XJ. Bueno, XJ restringido a J. ¿Ok? Bueno, eso te da esto es una sucesión XJ, la sucesión de los XJ con J en N es una sucesión que converge, por definición, esto converge a este X. Una sucesión que converge a X. ¿Ok? Claro, esta es una sucesión de elementos de A, ¿no? Una sucesión de elementos de A y converge a X. Como A es cerrado,
X está en A. Entonces todo elemento del cuerpo de ese A es un elemento de A. O sea que vale también esta contención. SA, el cuerpo de SA está contenido en A. O sea que el cuerpo de SA es igual a A. Un subconjunto del espacio de Berg es cerrado si y solo si hay un árbol cuyo cuerpo es ese elemento. Es lo que acabamos de demostrar. Si tienes un árbol sobre N, el cuerpo de ese árbol es un cerrado. Y viceversa. Todo cerrado es el cuerpo de algún árbol. Entonces podemos ponerlo como conclusión: A contenido en el espacio de Berg es cerrado si y solo si A es el cuerpo de algún árbol T. ¿Qué te parece? Los conjuntos cerrados son cuerpos de árboles. Esos son los cerrados. Esta es la página 4. ¿Dónde está la página 5? Se me perdió. Aquí está la página 5. Ok, entonces ahora vamos a caracterizar la compacidad en términos de árboles. Recuerda que la compacidad siempre involucra el concepto o se interpreta el concepto de finitud en un espacio topológico. Entonces, ¿cómo se traduce el concepto de finitud en este contexto? De la siguiente manera. Vamos a suponer que T es un árbol sobre un conjunto X. Vamos a decir que T es a bifurcación finita si ocurre lo siguiente. Voy a ponerlo en azul. Para cada elemento del árbol, recuerda que los elementos del árbol son sucesiones finitas de elementos de X. Ocurre lo siguiente: si tú tomas aquellos X tú tienes S, que es una sucesión finita, a esa sucesión finita le agregas, o sea, la extiendes un poquito con el número X. Eso es lo que estoy denotando con S concatenación X con este símbolo acá. La extiendo un poco, agregándole un numerito. Entonces, todos los X que yo le pego a esto aquí así, y que esto quede dentro del árbol, conjunto de todos esos X es finito. Eso es lo que quiere decir que el árbol es a bifurcación finita. Tengo una sucesión finita en el árbol. Si yo le agrego un elemento más y eso cae dentro del árbol, le agrego un elemento más y eso cae dentro del árbol, etcétera, el conjunto de los numeritos que yo le puedo agregar a esto de manera que esto caiga dentro del árbol, ese conjunto es finito. Eso es lo que quiere decir que el árbol es a bifurcación finita. Okay, un concepto que gráficamente hemos estado manejando antes. Entonces, bueno, vamos a caracterizar la compacidad en términos de este concepto de bifurcación finita de árboles. Supongamos que A es un conjunto cerrado y bueno, ya se sabe que A es el cuerpo de un árbol. ¿De cuál árbol? El árbol generado por A. Eso se sabe. Ok, supongamos que ese conjunto A es compacto. ¿Será que S sub A es a bifurcación finita? Vamos a ver.
S sub A es a bifurcación finita, es la pregunta. Bueno, ¿qué pasaría si S sub A no es a bifurcación finita? S sub A no es a bifurcación finita. Entonces tú puedes definir, bueno, quiere decir que existe un elemento S en el árbol, SA, que tiene infinitos estos puntitos acá, vamos a llamarlos sucesores inmediatos de esto, ¿no? Si esto es S, esto acá vamos a llamarlo sucesor inmediato para ahorrar en lenguaje, ¿no? Con infinitos sucesores inmediatos. ¿No? Eso es lo que quiere decir que no es a bifurcación finita, que hay un elemento del árbol que tiene infinitos sucesores inmediatos. Entonces define este conjunto, vamos a llamar A sub S a todos los elementos del conjunto A que extienden a S. A extiende a S. Yo lo había escrito en el video anterior como que S menor que A. A extiende a S con el orden o sea, este orden es el orden de extensión como función. Entonces, si este tiene infinitos sucesores inmediatos, agarro este conjunto A sub S. Este A sub S, fíjate que es lo mismo, recuerda los abiertos básicos, U sub S intersectado con A, ¿no? U sub S son todo lo que comienza con S y continúa con cualquier cosa. Pero esto continúa con elementos de A, así que esto es U sub S intersectado con A. S intersectado con A. ¿Ok? Ahora, estos conjuntos, los U sub S, son cerrados. Y A es cerrado. Esto que está aquí es cerrado. O sea, el complemento de esto es un abierto. Además, si yo agarro U sub S, agarro U sub S y le voy pegando, así como razonamos en el video anterior, el numerito N, tengo U sub S, perdón, U sub S pegándole N. O sea, aquí tengo S, y tengo S pegándole el 0, S pegándole el 1, S pegándole el otro. Y entonces defino el U sub S pegándole el 0, o sea, todo esto, U sub S pegándole el 1, etc. Esto, con N en N, es un cubrimiento por abiertos de A. Y no admite subcubrimientos finitos. No admite subcubrimientos finitos. Esto cubre a no admite subcubrimientos finitos, ya porque por lo mismo que dijimos la vez pasada, si tú tienes una cantidad finita de ellos nada más, entonces alguien que comience con S y continúe con uno de los números, un número que no esté en ese conjunto finito, que lo hay si ese conjunto es finito, no va a estar dentro de ese cubrimiento. Así que esto no admite su cubrimiento finito. Entonces esta colección, si a esto tú le agregas, vamos a llamar a esta colección B, si a esa colección B tú le agregas el complemento de A sub S, tendrías un
no, esto sería A menos A sub S. A menos A sub S. Esto te da un cubrimiento de A que no admite su cubrimiento finito, entonces A no sería compacto. Conclusión, si S sub A no es a bifurcación finita, entonces A no es compacto. O sea que si A es compacto, S sub A es a bifurcación finita. Entonces vamos a resumir. Tenemos un subconjunto cerrado. Se sabe que ese conjunto, por ser cerrado, es el cuerpo del árbol generado por ese conjunto. Entonces ese A es compacto, implica que S sub A es a bifurcación finita. Adivina qué vamos a hacer ahora. Supongamos que es a bifurcación finita y vamos a demostrar que es compacto. ¿Ok? Esto está en la página 6. Muy bien. Esta línea siempre me sale mal, ¿no? Yo tengo para eso aquí una línea que me sale mejor. Ok, entonces aquí vamos ahora, vamos a, suponiendo que A continúa en el cerrado, se sabe que A es de esta forma, y vamos a suponer que ese A es a bifurcación finita y vamos a demostrar que es compacto. Entonces, igual que antes, supongamos que es a bifurcación finita, pero no es compacto. Supongamos que A no es compacto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un cubrimiento, vamos a llamarlo O sub I, con I en un conjunto de índices, un cubrimiento por abiertos del conjunto A, que no admite subcubrimientos finitos. No voy a escribir eso. No admite subcubrimientos finitos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que existe un número K sub 0 en N, tal que la sucesión que solamente tiene a K sub 0 está en el árbol generado por A, pero este conjunto que voy a llamar A sub K0 de todos los elementos de A que extienden a K0, o sea que A evaluado en 0 da K sub 0, este conjunto no lo puedes cubrir, no se cubre por una cantidad finita de elementos de aquí. ¿Por qué? Bueno, porque si esto se pudiera cubrir con una cantidad finita de O sub I, entonces esto tiene una cantidad finita, como tiene una cantidad finita de sucesores inmediatos, entonces tú puedes agarrar, puedes cubrir A con una cantidad finita de miembros de O sub I, entonces no puede ser, ¿no? Así que existe un K sub 0 en N tal que esta sucesión está en S sub A, la sucesión que solamente tiene K sub 0, y este conjunto no se puede cubrir por una cantidad finita de O sub I, porque si se pudiera, como el árbol es a bifurcación finita, este tiene infinitos sucesores inmediatos, entonces tú puedes cubrir A con una cantidad finita de O sub I. Ok, entonces bueno, eso es con ese K sub 0. Esto no se cubre por una cantidad finita de O sub I. De la misma manera, yo tengo, ya teniendo este K sub 0, existe un K sub 1, tal que ahora yo tengo K sub 0, K sub 1, eso está en S sub A, y A sub K0, K1, todos los elementos de A que extienden a K0, K1, tal que K0, K1 es menor en aquel orden que dijimos
O sea, A extiende a K0, K1. Este conjunto no se puede cubrir por una cantidad finita de miembros de O sub I, porque igual que antes, si fuera así, podríamos cubrir A con una cantidad finita, entonces contraeríamos esta suposición de acá. Entonces, así sucesivamente podemos tener K0, K1, digamos hasta Kn-1 en SA. Supongamos que ya tenemos esto definido y tenemos definido A sub K0, K1 hasta Kn-1. Okay, igual que antes, existe un Kn tal que la sucesión hasta Kn está en SA y el conjunto A sub K0 hasta etcétera, etcétera, no se puede cubrir por una cantidad finita. Inductivamente definimos entonces una sucesión infinita. Vamos a escribirlo ya en la última página, en la siguiente página, perdón. Voy a llamar a esto D. Tengo K sub 0, K sub 1, etcétera. En el cuerpo de SA ya tengo ya una rama infinita que tiene la propiedad de que el conjunto de los elementos de A para los cuales cuando restringes ese elemento a n coincide con D al restringirlo a n. Ese conjunto no se puede cubrir con una cantidad finita de los miembros del cubrimiento. Ok. Bueno, el cuerpo de S sub A, dijimos que eso era A, así que como D está en A, quiere decir que D está en alguno de los O sub J, porque los O sub J cubren a A. Y como O sub J es abierto, existe un N tal que cuando yo hago U de D restringido a N, eso está todo dentro de O sub J. Eso es definición de abierto. Hay un abierto básico que está dentro de O sub J. Eso quiere decir que el conjunto de los elementos de A, que al restringirlos a N coinciden con D, eso está contenido dentro de U sub D restringido a N, que está contenido en O sub J. Pero esto es exactamente la negación de esto. Esto contradice nuestra construcción. Y esa contradicción vino de suponer que A no sea compacto. Por lo tanto, bifurcación finita implica compacto. Compacto implica bifurcación finita. Entonces vamos a escribirlo como teorema. Un subconjunto de N cerrado es compacto. Ya se sabe que es el cuerpo de S sub A, ¿no? Por ser cerrado. Si, solo si, S sub A es a bifurcación finita. Eso es lo que demostramos. Ahora fíjate, supongamos que ¿qué pasa si tú tienes una colección T sub I numerable de árboles? Tienes una colección numerable de árboles y bueno, vamos a considerar los cuerpos de esos árboles. Esos serían cerrados. Y si además son a bifurcación finita, serían compactos. Árboles a bifurcación finita, cuando toman los cuerpos, esos son cerrados. Esto a bifurcación finita quiere decir que son compactos. Esta es una colección numerable de compactos. Esa colección numerable de compactos no puede cubrir
todo el espacio de ver. Vamos a verlo. Ya sabemos que T sub 0, como es a bifurcación finita, existe un K sub 0 tal que cuando yo tomo la sucesión que solamente tiene K sub 0, eso no está en T sub 0. Hago lo mismo con T sub 1, como es a bifurcación finita, yo sé que existe un K sub 1 en N tal que K sub 0 con K sub 1 no está en T sub 1 y así sucesivamente. ¿Qué voy a obtener con esto? Bueno, voy a tener A, una sucesión infinita, esto está en el cuerpo, mejor dicho, tengo una sucesión infinita, estos son árboles sobre n, ¿no? Árboles sobre n. Entonces esto está en el espacio de ver y tiene la propiedad de que para cada n en n, A restringido a n no está en T sub n, o sea, A no está en el cuerpo de T sub n para todo n. Es decir, encontré un elemento del espacio de ver que yo no puedo cubrirlo con estos árboles. O sea, el espacio de ver no es unión de compactos numerables, ¿no? No es unión de una cantidad numerable de compactos. No es posible tener una colección numerable de compactos que cubra el espacio de ver. Eso se dice de esta forma: n no es sigma compacto. Que un espacio sea sigma compacto quiere decir que es unión de una cantidad numerable de compactos. Acabamos de ver que es imposible cubrir el espacio de ver con una cantidad numerable de compactos. Muy bien, esto termina nuestro repaso de conceptos topológicos. Para el siguiente video vamos a continuar con la parte más combinatoria, más de teoría de Ramsey en el curso. Dejemos este hasta acá entonces. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.